Un saludo para todos en este hermoso día que Dios nos regala para estar en su presencia y también para que juntos estudiemos la palabra de Dios. La motivación es la misma a la cual les hemos estado invitando en los videos anteriores, y es que a través de la palabra del Señor juntos descubramos todos aquellos secretos, todos aquellos detalles particulares que Dios nos da en este tiempo que estamos viviendo. Si nosotros analizamos las circunstancias que se están dando en el mundo, vemos cosas que nos asombran, situaciones que se dan en todos los países. Los pueblos se amotinan, se rebelan, se manifiestan, protestan. Se dan circunstancias muy particulares que nunca antes habíamos visto. La palabra de Dios dice en el Salmo número 2, versículos del 1 hasta el 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Cuán importante es entender esto que dice aquí la palabra del Señor. Cómo se amotinan las gentes, cómo los pueblos piensan cosas vanas. Cada vez más los principios morales y espirituales ya no son importantes, sino que el mundo va en una carrera desenfrenada en la cual vemos que todo lo que es relacionado con Dios siempre se deja de lado, se deja aparte o se olvida. Se están dando nuevas leyes, olvidando los principios de la palabra de Dios. Y todo esto conduce a ese desenfreno que hay en todo el mundo y en el cual las personas buscan tener una respuesta a su necesidad, pero no la pueden encontrar. ¿Por qué razón? Porque esa respuesta está solamente en Dios, está solamente en el Señor Jesucristo, en aquel que se hizo hombre hace un poco más de 2000 años para venir a darnos salvación, para darnos el regalo de la vida eterna. En ese Jesucristo único y maravilloso que nosotros necesitamos recibir como nuestro único y suficiente Señor y Salvador en nuestro corazón. Un poco más adelante en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, se hace una narración que es muy particular. Dice en el versículo 1 del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vean qué importante lo que dice aquí la palabra del Señor. Estaba el Señor Jesucristo ahí en Jerusalén con los discípulos y ellos le hacen una pregunta muy particular en el versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Señales se están dando en todo el mundo que nos muestran, que nos dan una claridad muy amplia respecto de que la segunda venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Y si vemos aún lo que ahorita estábamos leyendo en el Salmo número 2, esa es una de las tantas señales que se nos muestran en la palabra del Señor respecto de que la segunda venida del Señor Jesucristo está muy cerca. En la versión Dios habla hoy, este versículo del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, voy a leerlo en esta versión, nos da un poco más de claridad al respecto y dice en esta versión del Dios habla hoy: cuando se fueron al monte de los olivos, Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte: queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto, cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo. La señal del regreso del Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante, del versículo 4 hasta el verso número 14, el Señor Jesús nos muestra varias de estas señales que si nosotros lo miramos
con detenimiento lo observamos de lo que está sucediendo en todos los países del mundo, todas estas cosas ya se están dando. Dice a partir del versículo número 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Señales que nos muestran que la segunda venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Muchos se presentarán diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Y ese no es el problema, sino el gran inconveniente está en lo que dice en la parte final del versículo número 5, y a muchos engañarán. Por eso es la invitación que les hemos venido reiterando a todos ustedes, de estudiar la palabra de Dios, de no dejarse llevar por cualquier corriente de doctrina que aparezca, sino siempre escudriñar con detenimiento la palabra de Dios y estar atentos a todas estas circunstancias que acontecen en el mundo y verlo siempre a través de lo que dice y enseña la palabra del Señor. Dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero ojo lo que viene ahí, pero aún no es el fin. Recordemos que estas son señales que nos muestran la inminente venida del Señor Jesucristo. No hay un día, no hay una hora que nosotros conozcamos, pero sí estas señales nos muestran que la segunda venida del Señor Jesús está muy cerca. Dice en el versículo número 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vemos las circunstancias que se están dando en el mundo. Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Se levanta nación contra nación, reino contra reino. Pero recordemos que esto es solamente el principio de dolores. Son las señales que nos anuncian que la segunda venida del Señor Jesucristo está muy cerca, es muy inminente. Versículo número 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vemos con mucha preocupación cómo el amor por el Señor, el amor por su palabra, el amor por hacer el bien se va enfriando cada vez más en las personas. Por eso es que necesitamos volver nuestro corazón al Señor. Necesitamos volvernos a Él en oración, volvernos a Él escudriñando, estudiando la palabra de Dios y sobre todo conociendo la voluntad de Dios a través de lo que nos dice, de lo que nos enseña el Espíritu Santo por medio de su preciosa palabra. Dice en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuánta necesidad tenemos en este tiempo de que prediquemos el evangelio, de que llevemos la palabra del Señor hasta el último rincón de la tierra? Que con aquellas personas que están cerca siempre estemos dispuestos a compartirle la palabra de Dios. Que usemos las redes sociales para compartir la palabra del Señor. Que prediquemos a tiempo, que prediquemos a destiempo, de modo que las palabras puedan ser conocidas, la palabra de Dios sea conocida por todas las personas y reciban la salvación que es solamente en el Señor Jesucristo. No podemos pasar por alto todas estas señales que nos enseña la palabra del Señor. Debemos tomarlas en cuenta. ¿Por qué razón? Porque estas señales son dadas para despertarnos, para que estemos atentos, para que podamos discernir los tiempos y entendamos que el Señor Jesucristo viene pronto, viene por su iglesia y estaremos con Él para siempre. Cuando hacemos el estudio respecto de la segunda venida del Señor Jesucristo en la Biblia, encontramos que es una serie de acontecimientos que se van dando sucesivamente.
Por eso es que es tan importante empezar por estas señales, escudriñarlas, mirarlas a la luz de la realidad de lo que estamos viviendo en la actualidad, observar las circunstancias que acontecen en el mundo, pero sobre todo tomar una decisión en nuestro corazón de volvernos hacia Él. Si usted es una persona cristiana, si usted ya ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, a usted, hermano y hermana en Cristo, le invito a perseverar en la oración, le invito a perseverar en el estudio de la palabra del Señor, le invito a perseverar también en la lectura de la palabra de Dios, para que poco a poco nosotros vayamos entendiendo todos estos detalles que son tan particulares y tan apasionantes, porque vamos a estar con nuestro Señor y Salvador para siempre. Y si usted no es una persona cristiana, le invito a que a través de una oración usted pueda recibir a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Señor y Salvador. Es algo sencillo, es con sus propias palabras, donde usted puede reconocer delante de Él que somos pecadores y que le abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él venga a morar en nosotros y sea nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Aceptar a Jesucristo en nuestro corazón es la decisión más importante en nuestras vidas, y todo esto nos debe llevar a tener ese encuentro personal con Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, en el verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este debe ser el clamor que debe haber en todos nosotros. Decirle al Señor Jesús: ven, ven pronto, Señor Jesucristo. Que eso es lo que refiere aquí la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, en el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esas deberían ser nuestras palabras constantes en la oración. Ven, Señor Jesús. Llevar la palabra de salvación hasta el último rincón de la tierra, pero también clamar en nuestra oración para que Él venga pronto. Recordemos que son muchos detalles, una sucesión de acontecimientos para que se dé la venida del Señor Jesucristo. Hoy hemos visto de una forma general las señales que preceden a ese momento maravilloso de la venida del Señor, y que más adelante, a través de otro video, entonces vamos a estar mirando, porque vuelvo y repito, es un tema sumamente amplio. Y terminamos conforme dice aquí la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En este año 2021, el año de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, que esa gracia particular, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esté con todos ustedes. Dios los bendiga y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Bendiciones para todos.